Iglesia de Vida para las Naciones. Reciban un cordial saludo, un fuerte abrazo de su pastor Mauricio Duque. Para mí es una bendición compartir con ustedes el devocional en esta oportunidad, porque sé que Dios es fiel y hasta ahora lo sigue siendo. Él sigue proveyendo a pesar de tanta adversidad. Y debido a todo lo que hemos venido viviendo como iglesia, como ministerio, a pesar de tantas dificultades que como iglesia hemos tenido, he podido notar lo bueno que ha sido Dios. Porque a pesar de todo lo que hemos vivido, tantas adversidades, Dios sigue proveyendo, Dios sigue trayendo alimento para su casa, para su pueblo. Y Dios me hablaba acerca de eso, mientras preparaba el devocional, mientras le pedía al Señor que me dirigiera cómo les iba a introducir este mensaje, cómo me iba a dejar usar por Él. Me llevaba a la palabra de Dios, a San Mateo capítulo 14, verso 13 al 21. Me hablaba de un alimento, me hablaba de ese tipo de alimento, y claro, me llevó a este mensaje. Y dice la palabra en el verso 13: oyendo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Verso 21. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Aquí podemos notar un milagro de multiplicación, pero me ponía a analizar como el trasfondo del acontecimiento, de lo que se vivió. Había una multitud que iba tras Jesús porque les gustaba cómo hablaba, les gustaba cómo Jesús ministraba a un pueblo. Por eso lo seguían, porque lo querían escuchar, porque no habían llegado a escuchar a nadie con tanto conocimiento y con tanta sabiduría. Por eso lo seguían, no se querían apartar de él. Si pueden notar lo que dice el versículo capítulo 13, dice que lo seguían desde muchos lugares. Desde las ciudades salieron siguiendo a Jesús por cómo hablaba, porque él daba ese alimento espiritual, lo que él hablaba, cómo él hablaba, lo que él decía. Pero si notamos, para que este milagro de multiplicación tuvo que haber pasado algo, y era que alguien o algunos se dispusieran a entregar lo que tenían para darlo. ¿De qué estoy hablando? Escuchen lo que dice el verso 17. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Los discípulos decían: no hay nada más, solamente hay estos 5 panes y estos 2 pececillos, no tenemos nada más. Ellos los entregaron a Jesús porque Jesús les dice: tráiganmelos acá. Jesús oró por estos panes y estos peces, y estos panes y peces se multiplicaron y pudieron alimentar a esta multitud de personas. Porque hubo personas que se despojaron, que entregaron lo que tenían
entregaron los panes, entregaron los peces, se dio este milagro de esa multiplicación. Mi hermano, yo te pregunto a ti, si estos hombres, estos discípulos, no hubieran entregado sus panes ni sus peces, no se hubiera dado la multiplicación, no hubiera habido esa alimentación para esta cantidad de personas. Se necesitó que alguien se despojara de algo. Pasa lo mismo en nuestra vida espiritual. Para que haya esa multiplicación que nosotros necesitamos. Y cuando hablo de esa multiplicación, no hablo de una multiplicación económica. Si podemos notar, cada uno de nosotros se está despojando de su vieja naturaleza. Está entregando lo que lo está cargando, lo que lo está entregándole a Dios, y debemos de hacerlo. Entregarle a Dios lo que está deteniendo su milagro, su respuesta. ¿A qué voy con esto? Mira, si llevamos a una connotación espiritual, a un significado simbólico de lo que fuesen los panes y los peces, esa es la iglesia. La iglesia está siendo llevada en una manera de alimentación espiritual para una vida eterna. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer con la iglesia, darle ese alimento espiritual para que haya esa multiplicación. Y podríamos decir, pastor, pero ¿cómo lo aplico? Claro, mi hermano, ¿cómo lo aplicas? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo estás viviendo tu vida espiritual? ¿Cómo estás viviendo tu vida de obediencia, de servicio a Dios? ¿Cómo con tu ejemplo vas a permitir que otras personas quieran llegar al conocimiento de ese Dios que da ese alimento espiritual? ¿Cómo nosotros vamos a crecer cuando vemos los demás que están creciendo? Cuando vemos las demás personas que tienen a Dios, que están caminando de la mano de Dios. ¿Por qué? Porque hubo hombres y mujeres que se despojaron, que entregaron lo que tenían. Y cuando hablo de lo que tenían era todo aquello que los apartaba de la presencia de Dios. Y se les permitió el ser quitado eso, y se les multiplicó en cada uno de ustedes el amor por el Señor, el amor por la obra, el amor por buscar de Él, el querer ser diferentes, el querer parecernos cada vez más al mismo Jesús. Porque si tú no te despojas, si tú no entregas lo que tienes, lo que no te está permitiendo avanzar, lo que no te está permitiendo crecer espiritualmente, no vas a tener esa multiplicación. Aquí hay hombres que se despojaron, que entregaron sus panes y sus peces y eran lo único que tenían. Pero aquí si los llevamos a esa connotación económica que pudieran tener nomás en esos momentos, era muy poco. Yo no te estoy diciendo a ti que entregues tu dinero, no estoy diciendo que entregues tus posesiones, no, para que sean multiplicadas, no. Dios lo que necesita multiplicar en ti es tu crecimiento espiritual, el conocimiento de la palabra de Dios, el temor a Dios, la obediencia a Él. ¿Y cómo lo hacemos? Cuando desde nosotros entregamos todo aquello que no nos deja crecer, que no nos deja avanzar, que no permite que se nos multiplique, para que las demás personas de una u otra manera hallen en nosotros esa gracia del Dios de gloria para decir: yo quiero lo que tienen esos hombres, esas mujeres, yo quiero lo que tiene mi esposa o mi esposo o mi jefe, no sé, lo que tiene cada uno de ustedes, pero debe de mostrarlo, debe de despojarse de lo otro que te detiene la presencia de Dios, ese caminar en Dios. Analicen algo, iglesia. En estos momentos Dios ha puesto en nuestro corazón, en el corazón del pastor, el reunirnos, el sacar un tiempo de oración, donde estamos preparando este terreno, estos 21 días de oración, donde Dios traerá respuestas al final de este tiempo de clamor. Que estamos hablando de la oración de los 21 días, con propósitos específicos. Y si pueden notar,
Tú vas al tiempo de la oración y tú sientes que estás despojándote y estás entregando algo, porque quieres una multiplicación, porque nosotros queremos esa multiplicación. ¿Qué multiplicación? Recuerden que uno de los propósitos es que Dios nos provea el lugar de reunión, que nos provea el lugar, el templo de adoración. Sabemos que el templo somos tú y yo, pero necesitamos ese lugar físico, esa estructura para reunirnos y levantar allí un altar para Dios, un altar al Dios de los cielos. Y allí es donde nosotros, allí cuando nos reunimos a orar, a pedirle al Señor, nos estamos entregando, lo estamos despojando de lo que tenemos. ¿De qué? Te estás entregando tiempo a Dios. Estás sacando muchas veces tiempo que te es difícil sacarlo por tus afanes diarios, por lo que tienes que estar. Y sacas ese tiempo y vas allí al altar y le dices al Señor: necesito esto, lo uno, lo otro, por los propósitos que Dios nos ha puesto en el corazón para orar. Dios allí trae respuesta, trae esa multiplicación. Porque vea el lugar de donde nos viene sacando Dios, y Dios ha proveído, Dios nos ha dado alimento, y Él no va a permitir que falte alimento en la casa, que falte su palabra. Y nosotros estamos buscando levantar un altar para Dios, levantar ese altar para dar alimento del que Él envía a través de sus predicadores, a través de su liderazgo, a través de cada una de esas enseñanzas que Dios permite para alimentar a un pueblo que viene tras de Él, a un pueblo que viene buscando de Dios. Hablamos de que había una multitud de personas que iban detrás de Jesús. Aquí en la lectura lo dice, que lo perseguían por lo que Él decía y conforme Él hablaba. Recuerda, nosotros venimos buscando de Dios en nuestra iglesia, en nuestra congregación, porque sabemos que allí está la presencia de Dios, porque sabemos que Dios trae respuestas. Y en estos momentos necesitamos ese lugar para brindar alimento a la casa de Dios, al pueblo de Dios. Por eso necesitamos despojarnos. No sé qué necesita, no sé qué necesitas despojarte tú. No sé de qué necesites hacerlo. Dile a Dios: Señor, yo quiero despojarme de todo aquello que está deteniendo mi multiplicación, mi bendición. Me hago entender. Dile: Dios, revélame y muéstrame qué es lo que tú pides de mí, que yo cambie, que me sea quitado, para yo ser cambiado, transformado, para que la iglesia, para que el local, la estructura sea entregada y sea entregada para gloria de Dios. ¿Qué necesitamos nosotros como iglesia entregar? ¿Qué necesitamos tú y yo entregarle a Dios? Quizás somos orgullosos, quizás nos creemos los mejores, quizás hay vanagloria, quizás nos creemos los más santos y asumimos que los demás son más pecadores. No sé qué sea, pero quizás Dios lo que quiere en medio de este tiempo de oración es que se nos sea revelado en nosotros eso y lo entreguemos y digamos: Señor, toma, lo único que tengo en estos momentos lo entrego a ti, que vienen atacándome. No sé si sean, les repito, orgullo, vanagloria, quizás celo, contienda, difama, no sé qué sea, pecado. Entrégalo hoy para que Dios lo transforme, lo cambie y lo cambie bien. Mi hermano, espero que esta palabra haya cabido en tu corazón y Dios nos entregue la victoria, te entregue a ti la victoria por lo que tú estás peleando, por lo que tú estás pasando, y llegue esa multiplicación y sea para gloria y honra de Él. Dios te bendiga, mi hermano, Dios te guarde. Te amo en el amor del Señor. Hasta una nueva oportunidad. Bendiciones para todos. Hasta la próxima.